En este video veremos qué son los identificadores, las palabras reservadas y las literales en el lenguaje de programación C#. Comencemos a decir que un programa es un conjunto de archivos de código fuente que son transformados por el compilador. Estos archivos contienen más que texto y texto en un TF8. Entonces, los identificadores son palabras que usamos los programadores para nombrar nuestros objetos o nuestros tipos, que en el caso de C# serían tipos, que pueden ser clases, nombres, interfaces, métodos, espacios de nombres. Estos tienen unas reglas que deben empezar con una letra o un guión bajo. Esto es para no confundirlos con las literales, que en un momento más hablaremos de ellas. Estos son sensibles a mayúsculas, lo que quiere decir que no es lo mismo escribir una palabra con mayúscula que minúscula. No pueden ser palabras reservadas a menos que inicien con una arroba. Vamos a ver qué son las palabras reservadas. Las palabras reservadas son un conjunto de palabras que son tomadas del idioma inglés, que el lenguaje de C# las pone como reservadas, que no las puede usar en tus identificadores, y estas las utiliza para construir o para compilar el programa. Hay palabras reservadas que son contextuales. Por ejemplo, la palabra partial en inglés, que es parcial, la utiliza en cierto contexto y sí puedes nombrar una clase con partial o con record, por ejemplo, pero dependiendo del contexto las puedes usar. Otro tema que queremos ver en este punto son las literales. Las literales representan un valor, ya puede ser un número, un carácter, un booleano, una cadena de texto, un real o un nulo. También hay que ver que hay unos prefijos y sufijos para estas literales que cambian la interpretación de un número. Por ejemplo, puedes usar literales binarias o literales hexadecimales en el caso de números. Si estás trabajando con un programa que use estas literales, te podría servir usar esta representación. Y adicionalmente, C#7 introduce el uso del guión bajo como separador de caracteres. Esto es como para aumentar la legibilidad de los programas. Vamos a ver un poco más a detalle de qué es esto en código. Para eso abrimos Visual Studio Code y, por ejemplo, aquí les decía, primero hay palabras reservadas que tenemos aquí. La lista completa estaría en la documentación. Por ejemplo, tenemos el using, el namespace, el class. Estos son ejemplos de palabras reservadas. Te voy a dejar un link donde vengan todas las palabras reservadas. Y, por ejemplo, si tú ves aquí la lista de las palabras reservadas, son varias que las iremos viendo a poco. No es necesario que te las aprendas todas, pero sí es necesario que te vayas familiarizando con ellas conforme vas avanzando tu carrera en la programación. Entonces, una cosa importante que tienen como los editores de texto es que tienen que identifican las palabras reservadas con un color y los identificadores con otro. Por ejemplo, este es un identificador que me sirve para nombrar mi tipo, que se llama program. Yo podría cambiarle a cualquier otro tipo aquí que sean UTF-8 y que empiece siempre con un carácter o con un guión medio. Por ejemplo, ese es un identificador válido. Pero si mi identificador empieza con un número, ahí ya me dice, me sale luego un error. Por ejemplo, yo voy a abrir la terminal aquí mismo. Bueno, la quiero abrir de hecho abajo para que se vea. Al abrir la terminal y le voy a dar .NET Build para ver el error que me sale, me manda el compilador. Entonces aquí inmediatamente me sale un error, me dice que este programa no compiló. Y el primer error me dice que se esperaba un identificador. Como esto no es un identificador válido, no lo puedo usar. Otra de las restricciones que tiene el identificador, les decía, es que no puedes usar una palabra clave, por ejemplo, una palabra reservada. Por ejemplo, yo voy a usar que mi clase se llame void, ahí también me manda un error. O que mi clase se llame class. Ahí yo guardo, le doy. Ahí inmediatamente el asistente Visual Studio Code me dice que inmediatamente me da un error, me pone estas líneas rojas y me dice hay un error en tu código, ¿no?
Si todavía me veo muy necio y le doy, bueno, donde yo quiero saber qué exactamente, el error del compilador me lo va a dar con donde.bill me va a salir el mismo error. Esto no es un identificador válido porque no tiene, es una palabra reservada. Les decía que hay una opción para usar las palabras reservadas cuando es absolutamente necesario, pero sería como muy recomendable que no lo uses, es poniéndole la arroba. Entonces con el arroba esto compila y yo puedo dar nuevamente .NET Bill y con el .NET Bill ya me sale, me dice que ok, que está bien, ¿no? Recuerden que entonces el arroba te sirve para usar una palabra reservada en el caso de C# como un identificador. Ya vimos el tema de los identificadores, las palabras reservadas y vamos a pasar como para reducir un poco la complejidad de este código, vamos a empezar con el Hello World. Esto es una literal que se conoce como una cadena. Esto es un UTF-8, les decía, puedes usar cualquier carácter válido, por ejemplo, con acento. El hecho de que puedas usar, bueno, en el caso de las literales sí es recomendable usarlo. Eh, Esto va a seguir compilando correctamente. Hay otros, les decía que hay otros, por ejemplo, enteros. Cuando tú tienes un entero 12, esta misma literal la va a escribir este mismo método a la salida y va a funcionar. Eh, por ejemplo, si tú tienes un número con punto decimal, eso sería una literal real. El otro sería una literal booleano que puede tomar los valores true o falso o false. Esos igual, esos serían como los valores que puede tomar. En el caso de que tú quisieras escribir un carácter, se usa con la comilla simple para usar un carácter. Por ejemplo, tú quisieras escribir la H, se usa una comilla simple únicamente, ¿no? Y este es un programa válido. Igual compila y ya. Entonces, una cosa que se me pasó decirles que los identificadores soportan UTF-8. Entonces, por ejemplo, aquí tú bien podrías poner un acento, uno de estos caracteres, de estos que vienen en el alemán como los dos puntitos, pero el hecho de que puedas no significa que debas usarlos. Habría que empezar a establecer convenciones como para no usar este tipo de identificadores porque no son como muy manejables, ¿no? Les decía otra cosa regresando a las literales, les decía que hay un separador de caracteres. Por ejemplo, si tú tienes un número muy grande como este y se te dificulta leerlo y tu programa usas, a partir de C#7 se pueden usar este separador. Entonces, por ejemplo, ya fácilmente podrías decir 12.367.800. Entonces, este es el separador de caracteres que está disponible desde C#7. También hay unos literales que le llaman unos prefijos para las literales. Conforme vayamos avanzando, vamos a entrar más a detalle. Ahorita quiero mostrar solamente que existen. Esta es una literal binaria. Les digo que a la salida de este comando nos dará el número 7. Vamos a ejecutarlo con el comando .NET Run. Y lo que veremos a la salida sería el número 7, a pesar de que estamos escribiendo el 111, ¿no? Entonces también hay una representación para los números binarios. Por ejemplo, FF, que sería el 255, si mi memoria no me falla. Entonces, una vez que ejecuta, esto sería para los binarios, para los hexadecimales, hay otra para el octal. Entonces, en otro capítulo veremos esta. Aquí también puedes utilizar los separadores de línea. Los separadores de caracteres con la única restricción de que no debe estar al final, sino debe estar entre varios, ¿no?
uno de los prefijos que pueden tener, hay varios tipos de datos reales que serían como los que son con punto decimal. Entonces aquí podrías usar una M o una F y cambiarías como el comportamiento del tipo de dato.